vuelta porque tenemos a una invitada que ya es de la casa, la doctora Pamela Ayala, médico genetista. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, Juana, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Hoy nos traes un tema súper interesante, el derecho genómico. ¿De qué se trata esto del derecho genómico que se vuelve, además de mucho interés, ¿no? Y con mucha curiosidad, porque cada día hablamos más de la información genética y del valor que tiene para el diagnóstico, para la prevención de enfermedades? Pero esto del derecho genómico, ¿a qué se refiere? El derecho genómico son todas las normativas legales que van a regular la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades genéticas. En México está contemplado en la Ley General de Salud. De hecho, existe el concepto de genoma humano, el concepto de pertenencia de la información genética y que solo es de cada individuo, que se necesita un consentimiento informado para hacerse una prueba genética y que no podemos ser discriminados por nuestra información genética. O sea, esto de decir que no hay regulación, que todavía falta mucho, ¿es cierto, es menos cierto? ¿En dónde estamos en materia de legislación de la información genética? Estamos muy retrasados en comparación con ciertos países europeos. Sí tenemos las bases del derecho genómico en México, pero hay muchos huecos legales. Hay tantos que incluso aquí se han llegado a hacer procedimientos que están prohibidos en otros países, como en el 2016 incluso se creó o se obtuvo el primer ser humano con material genético de 3 padres. A ver, espérate, ¿cómo estuvo eso? Sí, ¿en dónde? ¿Cómo? Sí, aquí en México vino una familia de Jordania. Ellos sí habían podido tener 2 hijos, pero enfermos. Y el asunto es que la enfermedad venía del material que estaba guardado en las mitocondrias. Ahora, para que todos sepamos, las mitocondrias solo las heredamos de mamá. Y lo que se hizo aquí en México fue quitar las mitocondrias de la mamá, poner las mitocondrias de una madre donante y el material genético del papá. Wow. Sí. Procedimiento que no está permitido en muchos otros países. Sí, como en Estados Unidos. Wow. Justo hemos estado hablando, entre otras cosas, de la edición genética, este desarrollo que además 2 mujeres, Jennifer y Emanuel, y que los hizo ganadoras del Premio Nobel de Química en 2020. Y entonces hablar de edición genética parece un poco fantástico, ¿no? Pensar en estas cadenas que vamos a cortar la parte que no funciona y vamos a poner una nueva parte, pero que aún no está legislado. Sí, de hecho en México existe la especificación de que sí se podrá hacer la investigación y el uso de las terapias cuando se trate de resolver un asunto de infertilidad o de esterilidad, y que sí está sancionado el hecho de que se hagan otras prácticas fuera de esto. Más, como no están explícitas las prohibiciones, no hay nada que prohíba algo explícito de la ingeniería genética o de las terapias de reproducción asistida. Sí se hacen muchas cosas, y entre ello también la selección de sexo así libre e indiscriminadamente. ¿Eso ya se puede hacer vía diseño genético? Eso se hace diariamente. A ver, doctora, cuéntanos. Sí, son parejas múltiples que pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme mi tamiz genético, es decir, seleccionar a los embriones que sean varones. Eso se hace en México. ¿Por qué? Porque no hay legislación que lo prohíba. Ok. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta quienes ya hemos recurrido a la genética para saber de nuestra probabilidad de tener, de padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa en el futuro, o quienes van a hacer un tamiz neonatal, en fin, quienes ya se enfrentan a el diagnóstico genético o porque tienen una enfermedad, ¿no? Y entonces el médico necesita elegir el mejor tratamiento, como pasa en cáncer. En todas esas circunstancias, doctora Pamela, ¿cuáles serían las recomendaciones para los pacientes a la hora de hacer un procedimiento de diagnóstico genético? Sí, yo creo que la labor que hace Juana en este programa es muy importante, y eso precisamente porque me da la oportunidad de decir, los genetistas existimos y estamos
al alcance de todos. La genética es algo que ustedes, si intentan planear una familia o si ya tienen alguna enfermedad y buscan prevenir, busquen a un genetista. Eso es lo que deben de hacer. Ok, entonces primer paso, voy a ir con un especialista en genética que es un médico que además hizo una subespecialidad en genética. Sí. Es correcto, listo. Entonces, 1, buscamos un genetista. 2, acudir a asesoramiento sobre las pruebas genéticas que ya existen y que tenemos aquí. Asesorarnos, porque ya existe diagnóstico genético disponible en el país. 3, llevar los cambios en la vida diaria que sean necesarios, como el hacer ejercicio y como alimentarse sanamente. Cuidar. Y 4, creo que hay que estar atentos, como decías tú al comienzo, de leer la información acerca de los consentimientos informados para los procedimientos diagnósticos, hacer todas las preguntas, ¿no?, necesarias para asegurarnos de dónde va a ir nuestra información y cómo va a ser tratada, porque creo que cuando hablamos de datos confidenciales, doctora, y tú dime qué opinas, pues ya no hablamos de nuestro nombre, de nuestro número de teléfono, de nuestro correo. Eso ya no es, hace parte, digamos, de los datos confidenciales, pero los datos sensibles empiezan a ser datos más sofisticados, como nuestra información genética. Exacto. Sí, exacto. Y hay que tener mucho cuidado porque hay pruebas a las que nos pueden vender por internet y que comparten nuestros datos genéticos. Entonces es algo muy, muy, muy delicado. Hay que saber a quién acudir para hacerse una prueba genética, precisamente para que se respete esta privacidad de los datos. Pues bueno, muy importante lo que nos has contado y además sorprendente algunas cosas. Creo que hay fortalezas ya en la legislación y qué bueno, o sea, esto de que nos digan que no hay nada y que no existe tampoco es cierto, pero no es menos cierto que tenemos que seguir avanzando en materia legislativa para proteger más estos procedimientos que se van a convertir en el futuro de la salud. Hoy apenas creo que coincidirás conmigo, estamos viendo la punta del iceberg de lo que vendrá en materia de salud, de prevención y de atención de enfermedades a partir de la genética. No lo pudiste haber dicho mejor, Juana. Doctora, esto ya es tu espacio, así que gracias. Nos volvemos a ver en otro episodio de Mundo Salud para hablar de genética. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por interesarse acerca de la salud, por no dejar el tema de lado. Vamos a seguirnos cuidando porque seguimos en pandemia. Hay que seguir usando cubrebocas. Por favor, vacúnense todos los que puedan hacerlo. Y nos vemos aquí una vez más en Mundo Salud para platicar de los temas que deben importar a todos. Muchas gracias. Mundo Ejecutivo presentó